Derechos fundamentales durante la Restauración. En un momento de inestabilidad se consideró la monarquía como una institución que serviría de ayuda a la estabilidad de España. El regreso de los Borbones se concretó en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El principal artífice de esta vuelta fue Antonio Cánovas del Castillo, quien inspiró el manifiesto de Sandhurst, que agrupó a los alfonsinos bajo el lema Paz y Orden. La vuelta de los Borbones fue posible por el golpe de Estado en 1874 de Martínez Campos, que acabó con la intención de establecer una república federal y la aprobación del proyecto constitucional, así como proclamó rey de España Alfonso XII. En lo relativo a los derechos, el texto constitucional redactado esencialmente por Antonio Cánovas del Castillo, un político conservador de ideología doctrinaria, dedicó 17 artículos a regular los derechos de los españoles. Estos son una reducción considerable frente a los 31 con los que contaba la Constitución de 1869. Entre estos derechos se encuentran las garantías del detenido, la inviolabilidad del domicilio, el secreto postal, la libertad de residencia, las garantías en caso de expropiación, la libertad de elección de oficio, la libertad de prensa, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho al juez predeterminado por la ley, es decir, que no te establezcan un juez para tu procedimiento, así uno especial, uno que ellos decidan, sino uno que ya esté establecido por ley, un derecho de acceso a los empleos y cargos públicos, la libertad de conciencia y la libertad de culto. Aunque cabe destacar que la libertad de culto no era real. El artículo 11 de la Constitución establecía la religión católica apostólica romana como la oficial del Estado y la obligatoriedad de mantener a la Iglesia. Y mientras que decía que nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, también decía por otro lado en ese mismo artículo que no se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado, es decir, la católica. Uno de los derechos más destacados en los que hubo un atraso en comparación con la Constitución revolucionaria de 1869 es el relativo al sufragio. Mientras que antes había establecido un sufragio universal masculino, Cánovas del Castillo no tuvo problema en volver a un sistema de voto condicionado por la propiedad, es decir, uno censitario, pues éste consideraba la propiedad la verdadera fuente y base de la sociedad humana. Sin embargo, el hecho diferencial más importante es la forma de garantizar los derechos declarados en la Constitución. La idea de los revolucionarios de 1868, heredada del pensamiento ilustrado liberal, era que el ser humano tenía derechos en sí mismo, y que eran naturales, ilegislables e inviolables. Es decir, las personas ya no tenían derechos porque el rey se los había concedido, sino por su propia esencia de ser humano. El pensamiento de Cánovas era contrario a los políticos previos al golpe de Estado de Martínez Campos. El político conservador consideraba los derechos como concesiones que hacía el poder público, pero que el gobierno y legisladores podían restringir mediante leyes y reglamentos. Así lo defendió Cánovas en los debates de la Constitución de 1876. De esa manera, los derechos de los españoles quedaban a merced del legislador de turno, es decir, no podían hablarse realmente de la existencia de un derecho hasta que el legislador no lo regulase, quedando así sometidos al desarrollo legislativo posterior. Esto se pudo hacer pues los tribunales no podían aplicar la Constitución directamente, sino que estos solo podían aplicar las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Además, el artículo 17 de la Constitución permitía suspender temporalmente, mediante ley, algunos derechos y libertades, cuando en teoría así lo exigiera la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias. Es más, incluso permitía al gobierno suspender esos derechos y libertades sin necesidad de reunir a las Cortes, en caso de que el caso fuera grave y de notoria urgencia. Eso sí, después debía ratificarse en el Parlamento. En la década de los 80, es decir, de 1880, empezaron a regular diversos derechos constitucionales, entre los que cabe destacar el derecho de reunión, la libertad de imprenta y el derecho de asociación. Algunos de los que se acogieron a este derecho de asociación fueron la Unión General de Trabajadores, UGT, el PSOE, el PNV y la CNT, entre varios partidos republicanos que también se acogieron. Además, en 1890 se aprobó una ley electoral que volvió a establecer un sufragio universal masculino. Muchos de estos avances en cuestión a los derechos se dieron en los gobiernos de Sagasta.
la lucha por la ampliación de derechos se acrecentó con la crisis de 1989. En 1910 se aprobó una Real Orden que ensanchaba el derecho a la libertad de conciencia. Otros de los derechos en los que se centró la lucha fue el de imprenta. La Ley de Jurisdicciones de 1906 fue muy represiva de esta libertad, castigando con pena de prisión al que de palabra o por escrito injuriase u ofendiese al ejército, a la armada, a la nación o a los símbolos de la nación. Un hecho persecutorio que tuvo repercusiones internacionales fue la ejecución del reputado profesor Francisco Ferrer. 3 días después del golpe de estado de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923, se suspendieron, mediante un Real Decreto, las garantías constitucionales. Se restringió aún más la libertad de expresión, principalmente para perseguir la propaganda separatista. También se suspendió el funcionamiento del jurado y se acrecentó la censura a la prensa. En cuanto a los derechos de asociación y de reunión, quedaron suspendidos de la misma manera que lo hizo el sufragio. Por último, comentar que se disolvieron las Cortes, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Más adelante, y con el Código de Trabajo en 1926, se reconocieron los derechos sociales que se habían ido alcanzando previamente. El Código Penal de 1928 restringió el derecho a la huelga, castigando como delito la huelga de funcionarios públicos y aquellas cuya finalidad no fuese estrictamente económica. Hablando de la Segunda República, en los primeros días el gobierno provisional restableció la libertad de creencias y de cultos, la libertad personal y la libertad de asociación. También derogó el Código Penal vigente para restablecer el de 1870. Sin embargo, eso no quitó que suspendieran temporalmente algunos periódicos, como el ABC, practicaran detenciones prolongadas, prohibieran numerosas reuniones y manifestaciones o que incluso clausuraran locales sindicales. En 1931 se aprobó la Ley de Defensa de la República, que restringía el derecho de huelga, los derechos de reunión y manifestación, la libertad de expresión y la de prensa, sobre todo a los que hicieran apología del régimen monárquico. La Constitución suprimió las distinciones y títulos nobiliarios, así como abrió la puerta al divorcio, regulado en 1932. Se establecieron muchos derechos de este nuevo texto constitucionalidad. Por ejemplo, la confesionalidad del Estado, estipulada en el artículo 3, llevó a una libertad de conciencia y de cultos. Sin embargo, sí que se restringió y persiguió especialmente a la religión católica, limitando la libertad de enseñanza y estableciendo la necesidad de una autorización previa del gobierno para las manifestaciones públicas del culto. Estableció un sufragio universal masculino y femenino. Sin embargo, el carácter social de la Constitución tiene una parte que indica la protección de los derechos y por otra una continuación de las acciones que se daban durante la Restauración. Es decir, había quienes pensaban que no bastaba con ensanchar los derechos, sino que era preciso darles garantías seguras. Por ello se reforzó, haciendo de la Constitución una norma jurídica suprema cuya reforma requería un procedimiento especial. De esta manera, sometía al legislador al control del Tribunal de Garantías Constitucionales. Sin embargo, por otra parte, de la misma manera que sucedía en la Restauración, buena parte de los derechos sociales carecían de eficacia jurídica directa mientras no fuesen regulados por el legislador, y por tanto no podían ser invocados ante los tribunales. La suspensión de ciertos derechos y libertades mediante decreto se mantuvo, como en la Constitución de 1876, pero en este caso fue mucho más concreta, desarrollada y con límites de tiempo más estrictos.